que pues este apego es necesario identificar cuando no es seguro, porque comienza a repercutir en nuestra interpretación de las experiencias, y esta interpretación es la que muchas veces también causa esas heridas que se vuelven permanentes si no detenemos el ciclo, el proceso, porque tiene un proceso, y vamos a hablar de este proceso, sobre todo en lo que compete a la niñez, porque cuando un niño, un bebé, y además su desarrollo cerebral sufre, el 90% del desarrollo cerebral se da del año a los 3 años. Por esa razón es que muchas de las heridas son inconscientes, muchas de las heridas es algo de lo que no nos percatamos, porque a esa edad, donde más absorbemos, más nos equivocamos en la interpretación de las realidades, y sin embargo no nos dejan de doler, y como no tenemos esa capacidad de abstraer lo que está sucediendo, pues simplemente nos llenan de sentimientos, y esos sentimientos son los que van arrojando esas heridas. Inicia con la carencia o la excedencia, porque les decía que esta herida no solamente es por la no satisfacción de las necesidades afectivas, sino por una sobresaturación de esas necesidades, es decir, que me den más de lo que yo necesitaba, porque eso lo interpreto también como un niño, como algo desagradable, porque en realidad me están dando más de lo que puedo sostener, de lo que necesito. Y esa sensación desagradable que un niño no sabe interpretar, se convierte en una especie de temor, porque lo que se dice a sí mismo es: algo está mal dentro de mí, esto no se siente bien, algo debe estar mal. Si esta carencia, esta excedencia continúan y los cuidadores primarios no son capaces de observar este temor dentro del infante, y por lo tanto no le permiten encauzarlo correctamente, ni advertir qué es lo que le está suscitando este temor, y entonces la carencia o la excedencia continúa, el niño comienza a reprimir el temor. Es como un mecanismo de defensa para intentar normalizar su situación, porque pues llega un punto en el que se cansa de ese temor, se cansa de sentir esa vergüenza que le hace sospechar que hay algo mal dentro de él, porque ciertamente un niño no puede hacer estas racionalizaciones que a lo mejor podría hacer un adolescente y un adulto, decir, bueno, pues es que ahora no está papá y mamá atendiéndome porque están ganando el sustento para satisfacer mis necesidades materiales. Esa reflexión no la puede hacer el niño. Simplemente dice: siento dolor de que papá y mamá se hayan alejado. Por más que papá y mamá le digan por qué razón lo hicieron, la mentalidad del niño es muy concreta, y por lo tanto, si se siente mal, no piensa que es en función de papá y mamá, sino que fue en función de él. Y entonces hay como un estadio de parálisis emocional para dejar de experimentar esa sensación desagradable. Pero reprimir es como ponerle una pausa. Realmente no acabamos con esa emoción, sino por el contrario, le ponemos resistencia, y frente a la resistencia hay insistencia, porque esa emoción de la que nos desensibilizamos temporalmente al reprimirla, pues va ganando fuerza. Y llega un momento en el que si esa carencia, esa excedencia continúa, entonces esa tristeza, ese temor, esa vergüenza se convierte en ira, que dicen que la ira proviene de la amígdala, que se llama así porque es del tamaño de una almendra, se encuentra en el cerebro límbico, es decir, el cerebro primitivo, mamífero, el que nos ayuda a la supervivencia, y lo que hace es enviar una sustancia llamada epinefrina, norepinefrina, que bloquea el cerebro y dispone de una oleada de energía que prepara todo el organismo para luchar o huir. O sea, es decir,
Es como el botón de emergencia y bloquea la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a tomar decisiones conscientes, racionales, y nos hace simplemente actuar en busca de esta supervivencia. Es una respuesta fisiológica necesaria para sobrevivir, pero también es una respuesta psicológica frente al dolor y al sufrimiento, sobre todo cuando perpetúan. Y esta ira puede ser que no la manifestemos externamente, sino que la manifestemos interiormente, o que la descarguemos con nosotros mismos. Nuevamente, si los cuidadores primarios son capaces de observar esta ira en el hijo y la validan y le dan un cauce, podemos frenar este daño. Pero de lo contrario, el niño la reprimirá y entonces se quedará encapsulada como una herida. Y las heridas son mucho más permanentes. Y aunque pudieron haber aparecido antes de los 3 años, o en la infancia, o en la adolescencia, puede ser que los síntomas se hagan visibles en la adultez y que ni siquiera sea consciente de dónde vienen, cuál es su origen. Y probablemente de repente nos encontramos reaccionando de una manera desproporcionada frente a una acción, a una omisión, e incluso nos sorprendemos a nosotros mismos diciendo, bueno, pero es que creo que no era la manera de reaccionar, creo que esta tristeza o este miedo o este enojo está fuera de proporción. Y la razón por la que está fuera de proporción puede deberse a esta represión, a que yo estuve frenando, yo estuve resistiéndome a experimentar esta emoción, nadie me validó, nadie la validó, yo no estaba en posibilidades de validarlo, y entonces de repente tengo pues estas reacciones desproporcionadas, porque en el momento en el que le abro la puerta a esa emoción reprimida, pues sale, pero sale con creces, porque mientras yo no le abría la puerta se estuvo alimentando. Y entonces ahora incluso pareciera que esa emoción es mucho más fuerte que yo, que aunque quiera encauzarla, que aunque quiera entenderla, que aunque quiera canalizarla, no lo logro porque me domina. Y esto también es en función de las heridas, porque las heridas nos impiden hacer lo que queremos y nos seducen para elegir lo que no queremos. Es decir, nos incitan a elegir el bien inmediato, el bien apetente, que por supuesto no deja de ser bueno, pero es como una opción paliativa. ¿Y qué significa paliar? Pues es una manera como de suavizar el dolor, pero no por eso erradicarlo, ni mucho menos prevenirlo. Pero es que cuando somos niños es la única herramienta que tenemos, es la única opción que tenemos, porque no entendemos la causa, no tenemos esa mentalidad abstracta para comprenderla, para resolverla, para repararla, y entonces nos agarramos de lo que podemos. Y en ese sentido a lo mejor estoy descalabrado y me pongo un curita para dejar de escandalizarme por la sangre que chorrea de mi cabeza, porque cada vez que veo esa sangre pues me da más miedo, me lleno de angustia, entonces pongo el curita, porque ese es el recurso que tengo. No estoy en posibilidades de ir al hospital, de pagarle a un doctor, de darme cuenta que esto no basta con un curita, sino que es una descalabrada. Sin embargo, cuando soy niño, es como un mecanismo de defensa, es una conducta de adaptación y de compensación, que en ese momento es la más idónea. Pero ya cuando somos adolescentes, ya cuando somos adultos y continuamos con estas opciones paliativas, lejos de ayudarnos, comienzan a perjudicarnos, a destruirnos, porque ¿qué va a suceder con esa descalabrada si conforme pasa el tiempo yo únicamente seguí con la curita? Pues naturalmente que esa herida se va a infectar y puede ser mucho más grave de lo que sería si una vez que ya tengo los recursos, que me voy nutriendo, que me voy informando, aprendo
a observar esa herida, a mirarla sin escandalizarme o encauzar ese escándalo porque ya tengo esos recursos y ahora sí a intentar sanarla.